Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y vamos a ver hoy la proporción cordobesa. Entonces, la proporción cordobesa en un rectángulo, como habíamos visto en las otras proporciones, surge de la relación entre el cociente entre el lado mayor y su lado menor. El lado mayor es coincidente con el radio de una circunferencia que inscribe a un octógono regular. Esto es que tienen los mismos ángulos interiores y medidas de sus lados. Vamos a ver ahí la definición. Y su lado menor coincide con el lado del octógono. Acá está la proporción, lado mayor sobre lado menor, coincide con el radio de la circunferencia dividido el lado del octógono. El número cordobés lo representamos con una C, es cercano al 1,306, este es un número irracional, verán que tiene los puntos suspensivos porque tiene infinitos números decimales a la derecha, y también lo podemos escribir como 1 sobre raíz de 2 menos raíz de 2. Esto está explicado en la teoría y surge de hacer la geometría de un triángulo, parte del octógono, en el cual aplicamos el teorema del coseno. De ahí sale el valor. Si tienen dudas, me consultan. Entonces, en la actividad 1 nos piden, o nos dice, dado un cuadrado, se proponen 3 rectángulos de distintas bases, pero de igual altura, para que al adosar cada uno a los lados del cuadrado y uniendo sus vértices, resulte un octógono regular. Entonces, ¿cuál de estos rectángulos nos permite obtener ese octógono regular? Acá tengo el esquema, tengo un cuadrado, tengo que probar con estos distintos rectángulos y adosarlos acá al lado y acá arriba, a cada uno de los lados del cuadrado, y siendo que este lado va a ser coincidente, estos lados van a ser coincidentes con el lado del octógono. Entonces, para el primero, el más chiquito, fíjense, acá tengo unas medidas cualquiera, son tomadas del gráfico que está en el trabajo práctico, pero fíjense, si yo lo adoso acá a la derecha y arriba, esta diagonal que se produce es mucho más chica, o sea, no es coincidente con la medida de este lado. ¿Qué pasa con el segundo? Y lo mismo, es un poquito más largo, pero tampoco llega a equiparar la medida del lado del octógono. Yo necesito que esta medida sea igual a esta. Entonces, con la construcción, vamos a poder responder los incisos C y D, y vamos a verla. Lo primero que voy a hacer es dibujar el cuadrado. Ese cuadrado, recordemos que su lado es coincidente con el lado del octógono. Entonces, ¿a qué distancia tengo que poner ese lado? No lo sabemos exactamente. Ni al costado, ni en el lado que va a ser esa diagonal. Entonces no sabemos a qué distancia tiene que ir. Podríamos suponer que, obviamente, ese lado va a estar a 45 grados, por lo tanto podría tirar alguna especie de auxiliares, en este caso forman 135 grados ahí, es el ángulo interior, y tratar de llevarlo de alguna forma manualmente paralelo a esa recta auxiliar hasta que coincida con estas otras dos. Pero sería muy, muy al azar. Vamos a hacer la construcción correcta de cómo tendrá que hacer esto y por qué tiene que dar en el punto exacto. Así que vamos a dibujar el cuadrado nuevamente. Lo que hacemos es, vamos a trazar las dos diagonales del cuadrado para obtener la intersección, un punto central. Eso que marco en rojo, vamos a llamarlo X, es la semidiagonal, este otro valor que es igual a X, y esta medida, si yo la bato de esta forma con este círculo, hasta cortar esta recta auxiliar, me va a dar un punto
Lo mismo lo voy a hacer hacia allá. Voy a tener 2 puntos. Entonces, esos 2 segmentos también tienen el mismo valor de x. Una vez que los uno, fíjense, esa hipotenusa es coincidente con el lado del octógono, porque estos 2 triángulos rectángulos son iguales. Tengo los catetos que valen x e x, y el lado que es la hipotenusa, coincidente con el lado del octógono. Esto, si lo prueban con números, van a ver que es raíz de 2 la relación que hay entre ellos. Después me queda más que trazar otras rectas auxiliares y hacer lo mismo en las otras esquinas del cuadrado para obtener el octógono completo. Ahí lo tenemos terminado. Es decir, que la respuesta correcta sería el tercer rectángulo, que era el que tenía una base más larga. Vamos a ver otra construcción del octógono con regla y compás. Esta seguramente es la más fácil, posiblemente la que hacían en la escuela. Es más simple, trazamos una circunferencia de cualquier radio. Nos vamos a ayudar con las bisectrices de los ejes X e Y. Las bisectrices van a pasar a 45 grados por ahí. Si quiero tomar esta medida, esta va a ser 135. Son perpendiculares entre sí, y esto es para que, al cortar la circunferencia, obtenga los vértices del octógono. Van a ir apareciendo ahora poco a poco. Remarqué los ejes X e Y, y voy buscando las intersecciones que van a ser los vértices de los lados del octógono regular. Después solo me queda unir con segmentos entre punto y punto para obtener el octógono. Bien, y ahí queda terminado. Esa es otra forma de construir el octógono regular. Vamos a la actividad 2. Nos dice, un alarife debe replantear una torre de planta octogonal regular del lado L que se construirá en una aldea de Andalucía. Para ello cuenta con estacas y cuerdas. ¿Qué procedimiento debe utilizar? Grafica. Bueno, un alarife en la antigüedad era alguien que se dedicaba a la construcción, podía ser maestro mayor de obras, un albañil. Pero entonces las herramientas que tenía para hacerlo eran más escasas que los procedimientos que tenemos en la actualidad. Por eso es que proponemos construirlo con cuerdas. Vamos a usar el triángulo sagrado egipcio. Este es un triángulo rectángulo que conocemos ahora como 3, 4, 5. Fíjense, estos catetos 3 y 4 elevados al cuadrado y sumados nos dan igual al cuadrado de la hipotenusa, que es 5. Esto lo pueden verificar por Pitágoras, y ya lo hemos hecho en otras ocasiones. ¿Y qué más nos piden? Estacas. Vamos a graficarlo. Lo primero que tenemos que hacer es clavar una estaca en cualquier punto del terreno, tomar con la cuerda, la soga, una medida cualquiera que nos va a servir de radio para trazar en el suelo y tratar de marcar una circunferencia. A continuación vamos a extender ese radio para obtener un diámetro, cosa de obtener 2 puntos a cada lado, donde vamos a clavar 2 estacas más. Ahora vamos a usar el triángulo egipcio que decíamos. Lo que tenemos que hacer es tratar de dejar esto a 90 grados. Los catetos 3 y 4 tienen que quedar a 90 grados. Por lo tanto, podemos ir estirando y moviendo la cuerda. Por lo general es conveniente dejar el cateto, en este caso el 4, fijo y mover
este otro punto a izquierda o derecha. Eso nos permite trazar con otra cuerda la perpendicular al diámetro original, y donde corta la circunferencia vamos a clavar otra estaca, vamos a tener otro punto. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, obteniendo de esta forma, si quisiéramos podemos trazar ese cuadrado con estos 4 puntos. Y ahora obviamente nos faltarían estos del medio. Acá, acá, acá y acá. ¿Cómo lo podemos obtener? Bien, buscando los puntos medios de los lados de este cuadrado, que también van a ser puntos medios de estos arcos de circunferencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos tomar con una cuerda, puede ser cualquier medida, en este caso van a ver que tomé la medida del lado, es como pinchar con el compás en este punto, hacer extremo en este otro, y abatir, en este caso lo hacemos con cuerdas, marco sobre el terreno, este arco de circunferencia, y lo mismo hago con la misma medida desde otro lado. Pincho acá, hago extremo ahí, hasta cortar el primer arco de circunferencia auxiliar. Donde corta, si lo necesito, clavo otra estaca, y lo uno con el centro de la circunferencia, y donde corte a la circunferencia voy a obtener otro punto, donde clavaré otra estaca, y que será vértice del octógono. Lo mismo hago en cada uno de los otros 3 lados. Ahí pueden verlo. Es mi punto de intersección, y ese lo uno con el centro. Siempre utilizando cuerdas, claro, donde corta a la marca que tenía en el terreno de la circunferencia, marca otro punto, que es otro vértice del octógono. Lo mismo para la parte de abajo, y después voy uniendo con sogas, tensándolas y atándolas a las estacas, con lo cual me queda replanteado el octógono regular para la obra que necesito construir, en este caso una torre octogonal, de planta octogonal. En la actividad 3, nos piden construir un rectángulo cordobés a partir de un octógono regular inscrito en una circunferencia. Como ya vimos cómo se hace el octógono, voy a saltearme la parte de la construcción del octógono en sí, y vamos a ver como un procedimiento más corto y más rápido para formar el rectángulo cordobés. Pero siempre está basado en las medidas del lado mayor y lado menor del octógono. Es decir, entre el radio de la circunferencia que escribe a ese octógono y el lado del octógono. Veamos la construcción. Lo que voy a hacer es trazar un segmento, que puede ser de cualquier medida, en este caso el segmento AB, ese va a ser el radio de la circunferencia, y es coincidente con el lado mayor del octógono. A continuación puedo trazar una recta auxiliar a 45 grados, esto lo puedo hacer con la escuadra de 45, y después voy a llevar esta medida, pinchando con el compás en este punto, y haciendo extremo en B, voy a batir hasta cortar esa recta auxiliar. Ese arco de circunferencia auxiliar es una parte de la circunferencia que escribe el octógono. Si uno, en este caso el punto B con el punto E, eso me va a dar el lado del octógono, que es el lado menor, y simplemente abatiéndolo nuevamente a esta recta auxiliar vertical, voy a tener escuadrado lo que es el rectángulo cordobés, obteniendo así otro de los vértices, y trazando un auxiliar en horizontal y cortando, en este caso, a este eje, obteniendo el cuarto vértice. 1, y ya tengo el rectángulo cordobés. El cociente entre este lado mayor y este lado menor me tiene que dar 1 sobre raíz de 2 menos raíz de 2, o 1,306, etc. En la actividad 4, recordemos la circunferencia obtenida en el ejercicio 5 de proporción áurea. Ahora tengo que construir usando aquella circunferencia, es decir,
tomar una de igual radio, un rectángulo cordobés. Entonces repasemos lo que era la construcción o la circunferencia que teníamos cuando construimos el rectángulo áureo. Acá ya tengo representado el rectángulo áureo. Recuerden que en parte en ese ejercicio lo deconstruíamos, pero era para obtener el radio de la circunferencia y la circunferencia. Al deconstruirlo, abatíamos este lado menor hasta cortar este punto, obteniendo así el lado del decágono que origina el rectángulo áureo. Esto me sirve para obtener esta medida del radio y la circunferencia en sí, que la voy a usar acá a la derecha para construir el rectángulo cordobés. Bien, aprovechando los recursos de GeoGebra, hago una simetría central con respecto a un punto por acá para obtener la misma circunferencia que me quede alineada con respecto a la primera. Ahí determinamos el radio es igual, es decir que esta medida es igual a esta. Y la construcción, igual que hicimos antes. Trazo una recta auxiliar 45, en este caso utilicé las dos bisectrices, donde corta la circunferencia voy a tener otro punto que unido a este extremo me va a dar el lado menor del rectángulo cordobés. Si pincho acá y hago extremo en G, abato hasta cortar esta recta auxiliar y obtengo uno de los vértices, y después con una recta auxiliar o otro segmento puedo obtener el cuarto vértice. Ahí está marcado y ahí lo coloreamos. Entonces, tenemos hecha la construcción y fíjense la relación que hay entre uno y otro, teniendo ambos el lado mayor o radio de la circunferencia de igual valor. Entonces vamos al inciso B. ¿Es posible determinar a simple vista cuál de las dos proporciones es mayor? ¿Por qué? Bien, acá se tiene que preguntar para ustedes, ¿cuál sería el rectángulo con proporción mayor? De todos modos sabemos, ya por la teoría incluso, que el rectángulo áureo tenía una proporción 1,618 y la cordobesa 1,306. Por lo tanto, la que es mayor es la proporción áurea. Pero, si lo planteamos de esta forma, que la proporción es lado mayor sobre lado menor, está claro que a igual lado, cuanto mayor sea el lado menor, en este caso el del cordobés es mayor, el número que me va a dar es un número más chico. Esto lo dejo para ustedes. Acá tienen una vista dentro de todo lo más frontal posible del Arco de la Defensa en París, y tienen que encontrar, a ver si aparecen alguno de estos rectángulos, el áureo o el cordobés, dentro de esta caja de hormigón. Fíjense y analícenlo. En la actividad 5, dada la planta del Centro de Convenciones de Lima, en Perú, una construcción del 2015, cuyo lado mayor mide aproximadamente unos 96 metros, acá lo tenemos, es esta la planta de techo, y aproximadamente esta medida del lado mayor mide 96 metros. Hay que hallar la medida exacta del lado del octógono regular inscrito en una circunferencia que lo genera y justificar analíticamente la respuesta. Esto de hallar la medida exacta es como vimos en otros casos, utilizando las raíces. Y el lado del octógono regular es coincidente con el lado menor de este techo. Entonces, en la parte analítica simplemente vamos a igualar el número cordobés al cociente entre el lado mayor y el lado menor. Como me dan el lado mayor, que es 96, me queda despejar de ahí el lado menor. Eso lo dejo para ustedes. Si es en forma exacta, van a utilizar estas raíces. Si pudieran, traten de racionalizarlas, y si no, lo pueden dejar tal cual
les queda al despejar el lado menor. Si quieren verificar con números, pueden multiplicar por el 1,306 y obviamente el lado menor tiene que ser menor a 96 metros. ¿Qué pasa si nos hubiesen pedido que grafiquemos esta actividad? Bien, tendríamos acá el rectángulo que suponemos que es cordobés, lo decía en el enunciado, creo. A ver, volvamos. Bueno, supone que está inscrito dentro de un octógono regular, por lo tanto, sería un rectángulo cordobés. Entonces, volvamos acá. Tengo la planta de techos, su lado mayor y su lado menor, y tengo que hacer como una deconstrucción, ir de adelante hacia atrás. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, sabiendo que el lado mayor es coincidente con el radio de la circunferencia, trazo la circunferencia, hago el abatimiento hasta cortar la circunferencia, donde obtengo un punto. Si ese punto unido a este centro me forma una recta auxiliar de 45 grados, es porque está en proporción cordobés. Ahí lo verificamos. Vamos a volver a esa imagen, donde he unido dos lados del octógono regular. Uno a la base y otro acá arriba. Estas dos medidas son iguales y son iguales al lado menor. En la actividad 6 nos piden calcular la medida del radio en el que se encuentra inscrito un octógono regular cuyo perímetro es de 40 centímetros. Justificar analíticamente la respuesta. Yo en este caso lo voy a hacer con uno de 60 centímetros. Es lo mismo, pero es para que ustedes practiquen con el enunciado original. Entonces, ¿qué es el perímetro? En este caso es la suma de las medidas de todos los lados del polígono. Como estamos hablando de un octógono, esto va a ser que 60 centímetros, el perímetro va a ser igual a 8 veces el lado menor, es el lado del octógono. Si despejo el lado menor, me va a dar que cada uno de ellos vale 7,5 centímetros. Nuevamente, lo más sencillo es igualarlo, la relación o cociente entre el lado mayor y el lado menor, al número cordobés en este caso. Así que el lado mayor es coincidente con el radio y lo despejo. El lado menor lo obtuve antes y lo reemplazo ahí. Así que yo lo dejé planteado acá, que es un 7,5, y acá, si multiplico el 7,5 por el número cordobés, en este caso en decimales, me va a quedar aproximadamente 9,79. Vamos a ver la construcción. Acá en este caso, pareciera que es un poco más difícil, porque lo que nos dan es o lo que hemos obtenido es el lado menor. Y el lado menor era 7,5. Por lo tanto, me conviene dibujar un cuadrado de 7,5 por 7,5, trazar las bisectrices o las diagonales, en este caso voy a usar bisectrices, y utilizando la primera construcción que vimos en la actividad 1, esto es, recuerdan, estas semidiagonales las llamábamos X, si las abatimos hasta cortar rectas auxiliares, obteníamos hasta dónde tenemos que venir adosando unos rectángulos, lo mismo para acá arriba, y que uniendo estos dos vértices en este caso, obtengo el lado del octógono, que es coincidente con esta otra medida. Lo mismo hago para el resto de los vértices, y uniéndolos obtengo el octógono. Acá podemos ver que en azul me queda el radio, que es el lado mayor. Si me pidieran construir un rectángulo cordobés, tendría que hacer el mismo procedimiento que hicimos las veces anteriores, utilizando este radio, por ejemplo, como lado mayor. Este sería el lado menor, que abatido para allá, me cierra un rectángulo cordobés.
En la actividad 7, calcular la medida del lado mayor de un rectángulo cordobés del lado menor 4 centímetros. Justificar analíticamente la respuesta. Bueno, este es igual al 6. Hay que hallar el lado mayor, que es igual al radio de la circunferencia que inscribe el octógono. Vamos a usar la misma fórmula de siempre, cociente entre lado mayor y lado menor, que es igual al número cordobés. Me dan el lado menor, que es 4, así que solo queda reemplazar. Si me piden de forma exacta, podría dejarlo de esta manera. Si no me piden nada, podría multiplicar por 1,306. Y el último, actividad 8, construir un rectángulo cordobés partiendo de un octógono inscripto en una circunferencia de radio 5 centímetros. Es lo mismo que hicimos hasta ahora. Lo que vamos a hacer es, en este caso, un segmento de 5 centímetros, que va a ser el radio de la circunferencia que inscribe el octógono. Lo mismo de siempre, trazo un auxiliar a 45 grados, corto la circunferencia, al unirlo tengo el lado del octógono. Me piden construir un rectángulo cordobés, así que lo que voy a hacer es abatir esta medida sobre esta recta auxiliar que está en vertical, obteniendo el tercer vértice y haciendo una recta auxiliar paralela a la base y que corte a esta otra, en este caso elegí, obtengo el punto H, que es el cuarto vértice, y uniéndolos tengo el rectángulo cordobés. Así que está en proporción cordobesa. Bien, eso es todo para esta práctica. Espero que les sirva. Me hacen las consultas del caso y gracias. Nos vemos. Hasta luego.